presenta Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias por Chilevisión y CNN Chile. Estamos enlazados con Mónica Rincón desde el ex Congreso Nacional en el centro de Santiago. Mónica, porque hoy día ha sido una jornada histórica para nuestro país. Comenzó la discusión y la votación en la Convención Constitucional y tú has seguido todas las alternativas de lo que ha sido esta jornada, que además no ha estado exenta de demoras, de discusión, por ejemplo, de temas administrativos. Ha habido bastante suspenso en el inicio de esta jornada, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Karina, y a todos quienes nos ven a través de CNN Chile y Chilevisión Noticias, porque esta es una jornada, efectivamente, como tú decías, histórica. 15 de febrero queda inscrito en la Convención Constitucional, en la historia constituyente de nuestro país, porque sí, ya comenzó pasada las 5 de la tarde, 2 horas después de lo previsto, este proceso de votación, y comienza con lo siguiente: comienza con la aprobación o rechazo por 2/3, esa que es la fracción más famosa hoy por hoy en Chile. 2/3 es el quórum para aprobar en general y en particular los artículos que proponen, en este caso, la Comisión de Justicia. Y justicia es un tema tremendamente relevante, ¿cómo no saberlo, Karina? La justicia, que es el último refugio que tienen los ciudadanos en una democracia, y por lo tanto los cambios que se hagan a una institución que, como muchas otras, son criticadas por la ciudadanía y que requiere, lo dicen de izquierda a derecha, todos los convencionales, hay consenso, se requieren cambios. ¿Cuáles? Esa es la discusión. ¿Cuáles artículos de los 16 que se proponen en esta primera, por así decirlo, patita que presenta la Comisión de Justicia? Eso es lo que se va a dilucidar hoy día. Pero claro, es un proceso largo, porque primero vino la cuenta que se hace de las actas, y ahí hubo bastante discusión y hubo una demora que también ha sido criticada desde dentro de desde la constituyente, y no solo respecto de Chile Vamos, sino que los propios que están por el apruebo, porque se apruebe una nueva constitución, la verdad es que criticaron esos retrasos. Claro que sí, ha sido una jornada que se prevé iba a partir ya de lleno pasadas las 3 de la tarde, entre las 3 y las 3:30. Sin embargo, ese tipo de discusiones administrativas fue dilatando la situación, y recién pasada las 6:30 de la tarde, Mónica, si no me equivoco en la hora exacta, pero comenzó ya la discusión más bien de fondo, ¿no? Y es eso lo que se ha criticado también. Ahora, se han agregado algunos elementos que llaman la atención y que echábamos de menos, como las tecleras, por ejemplo, para hacer más fácil y más expedita la votación, pero eso no garantiza que el debate no vaya a ser extenso esta jornada y que terminemos después de las 12 de la noche, ¿no? Claro, sistema electrónico existe, pero ¿cuáles fueron los retrasos? Lo que pasa es que partió pasadito las 3 de la tarde este pleno, y al comienzo, en esta lectura de acta, en esta discusión que se hacen, hubo 3 puntos. Lo primero, se reabrió la discusión sobre los tercios, más bien dicho, se quiso reabrir por parte de algunos convencionales, no respecto a la aprobación en particular de los artículos, que está clarísimo, ya se zanjó hace varios meses que son por 2/3, sino que se quiso que no fuera la mesa la que había zanjado el tema, que no fuera la mesa la que lo decidiera, sino que algunos convencionales dijeron, esto tiene que discutirlo el Pleno. Y la mesa dijo, no. La presidenta Quintero sostuvo, no, ya está zanjado por la mesa, somos nosotros los que interpretamos ese tipo de normas, y va a ser por 2/3 en general, en particular, va a ser así. Así es que eso quedó zanjado. También hubo una disputa, un alegato respecto a las competencias de algunas comisiones, y también hubo otro alegato respecto de a qué comisión tenían que ir algunas normas. Pero estuvimos en esa previa, en esos momentos en que se manifestó la voluntad de llegar a una nueva constitución, cuáles son los riesgos, cuáles no, y cuál era el proceso, además, para que una norma que fue propuesta o por convencionales o por lo menos 15.000 firmas como una iniciativa popular de ley llegara a una nueva constitución. Veamos ese proceso. Hoy, 15 de febrero, aquí en la sede del ex Congreso Nacional, sede también de la Convención Constituyente, es un día clave porque comienza el proceso de votación. Pero, ¿cómo se llega a tener una nueva constitución? Se lo explicamos en 4 pasos. En la oficina de partes ingresaron las iniciativas de los convencionales o aquellas que reunieron 15.000 firmas como iniciativas populares de ley. ¿De qué depende el éxito de este proceso? Bueno, por supuesto depende de todo el trabajo previo que hemos realizado y por supuesto este afán de poder construir los 2/3 entre todas y todos. Paso 2. Cada una de las 7 comisiones como estas debe aprobar
en particular y en general por mayoría simple, las propuestas ciudadanas o las de los propios convencionales. ¿Qué importancia tiene el día de hoy cuando comienzan las votaciones? ¿Están a su juicio más cerca o más lejos de lograr que se apruebe una nueva constitución? Estamos mucho más cerca. Después de 7 meses de trabajo ya estamos concretando las ideas que en un principio eran ideas de cómo lograr, ¿cierto?, generar cambios transformadores para Chile, y ahora ya lo estamos viendo en concreto, en que todo el Pleno nos juntamos, ¿cierto?, a votar y a deliberar las propuestas que han salido de las comisiones respectivas respecto a distintos temas. Paso 3. El Pleno discute, analiza y aprueba por 2/3 cada uno de los informes de las comisiones y después discute en particular cada uno de los artículos propuestos por dichas comisiones. Quórum para esos artículos, 2/3 nuevamente. La izquierda tiene los votos solos desde el 16 de mayo para escribir la constitución que quieran. Por lo tanto, primera vez en décadas que el texto que salga acá no tienen cómo echarle la culpa ni responsabilizar a la derecha. Si ellos se ponen de acuerdo, tienen un texto razonable. Si siguen por esta vía maximalista de refundar Chile, obviamente que va a salir un texto escabellado. Cuarto paso y final. Todos los artículos aprobados por 2/3 van a ser parte de la propuesta de nueva constitución que enfrentará un plebiscito de salida con voto obligatorio. Una de las personas claves de esta jornada, Cristian Viera, quien va a informar al Pleno cuáles son las propuestas normativas de la primera comisión que lo hace, Sistema de Justicia. Cristian, ¿qué crees que va a ser lo más difícil de aprobar? ¿Dónde va a estar la mayor discusión? Yo esperaría que las propuestas normativas pudiesen votarse todas por los 2/3 requeridos. Sin embargo, advierto que en algunas colegas y algunos colegas tienen algunas dificultades con el pluralismo jurídico. Lo que hace es reconocer un hecho. ¿Cuál es ese hecho? Que en un determinado pueblo existen diferentes naciones y con usos, costumbres diferentes. Y es acoger en esa pluralidad de visiones que determinados pueblos pueden tener una manera de impartir justicia. No es más que eso. En este momento preciso, tras el informe de los convencionales Hop y Viera, comienza el debate y el proceso de votación de las normas que esta convención constituyente va a proponerle al país, si es que son aprobadas en este pleno por 2/3 para una nueva constitución. Bueno, ahí veíamos un resumen de lo que ha sido esta jornada. Mónica, tú has estado siguiendo todas las alternativas y podríamos decir que el tema de sistemas de justicia, ¿no es cierto?, ha sido donde se han propuesto las mayores reformas que no han estado exentas de polémica en las últimas semanas también. Por ejemplo, cuando se habló de la posibilidad de tener duración para la carrera de los jueces o de una evaluación también para el desempeño, son materias que han generado sensibilidades también en la Corte Suprema. Absolutamente. Ahora, respecto a esa propuesta de Hugo Gutiérrez, ni siquiera ha sido discutida, no es parte de estos 16 artículos. Lo que sí es que, así como hoy día la Corte Suprema evalúa el desempeño de los jueces de las otras instancias, ahora se propone que sea un órgano externo y en eso parece haber relativo consenso, porque lo de Gutiérrez no ha tenido ningún piso hasta ahora. Lo que sí, la duración de los jueces, establecer una discusión respecto de eso es lo más polémico en el artículo 4 está. Ese podría estar en riesgo, algunos porque quieren mejorarlo y otros porque definitivamente quieren rechazarlo. ¿Por qué? Porque la independencia del Poder Judicial de cada juez se basa, entre otras cosas, en que es inamovible de su cargo. Lo que quisieron quienes redactaron esa norma, que reconocen que tiene un problema de redacción, de escritura, es apuntar a los de la Corte Suprema. De hecho, lo vemos en otro capítulo que más adelante se va a tratar en esta convención constituyente, que dice que los de la Corte Suprema debieran tener una duración de 12 años y como ya están terminando su carrera, no tendrían presión si es que se les pone un periodo acotado. En cambio, el juez de primera instancia y el de la Corte de Apelaciones no se les quiere poner una duración y por lo tanto van a seguir siendo inamovibles, lo que nos dicen aquí en la convención, y eso se arreglaría entonces cuando tal vez sea rechazado ese artículo y vuelva a comisión o cuando se le modifique la discusión en particular. Claro. Pero ¿qué se vota hoy? Entre otras cosas, la posibilidad de si van a haber varios sistemas de justicia o uno, mayor independencia para los jueces, la duración de sus carreras y muchísimo más, una justicia también paritaria, por ejemplo. Así es que veamos de qué se trata el tema de los sistemas judiciales y lo que se vota hoy. Con una foto que probablemente quedará registrada en los libros de historia, la Convención Constitucional inició la primera votación en el Pleno de las normas que podrían estar en la nueva Constitución. Muchas han luchado por esto y muchas tienen sus esperanzas en nosotras y nosotros, de saber interpretar bien las coyunturas, las emergencias, pero sobre todo el crucial momento histórico
en el que estamos situados. Doy por iniciado el periodo de votaciones de norma en el Pleno de la Convención Constitucional. Jornada histórica que partió pasadas las 3 de la tarde con la tarea de analizar el primer informe de la Comisión de Sistemas de Justicia. Ni siquiera se había presentado cuando los cuestionamientos al quórum se tomaron nuevamente el Pleno. El oficio 504 de fecha 11 de febrero del año 2022 no interpretó el reglamento. Lo que hizo derechamente fue incorporar una norma que ya había sido rechazada previamente. Pedimos a la mesa es enmendar este error interpretativo y habilitar al Pleno de la Convención para deliberar. Reclamos que se dieron apenas inició la sesión, aunque el quórum ya se había zanjado. 50 convencionales habían solicitado reevaluar los 2/3 necesarios para la votación general, algo que rechazó la mesa directiva y que antes se había definido en votación unánime. Si la mesa está proponiendo algo, es al Pleno al que le corresponde tomar esta decisión. Esta pelea se da entre las izquierdas y quiero aclararlo. Aquí la derecha está tomando palco. Lamentamos profundamente que sea así, que no sea que sea unánime la interpretación. Respetaremos la decisión acorde al reglamento. Esa es la posición jurídicamente correcta y además que corresponde a lo que nosotros creemos que el pueblo de Chile está esperando. Polémica por los 2/3 que se mantuvo tal y como estaba. 103 votos serán necesarios en la votación general y particular para aprobar una norma. No hubo cambios, pero sí retrasos porque el tema protagonista de la jornada partió casi a las 6 de la tarde. Somos 19 personas, representantes de diferentes lugares del país, como también colectivos. Con nuestras diferencias, puedo señalar que la Comisión ha podido avanzar y han sido un soporte fundamental para esta coordinación. Entre aplausos terminó la presentación de 15 minutos sobre el sistema de justicia. Inamovilidad de jueces, pluralismo jurídico y paridad de género en el Poder Judicial son algunos de los contenidos que debatieron los convencionales. Es necesario contar con un sistema jurídico moderno e independiente que tenga la protección de los derechos humanos su norte. Reconoce a nivel constitucional estas herramientas para poder establecer una vida libre de violencia de género. Contiene artículos que por su redacción ponen en peligro la independencia e imparcialidad de los jueces. Hasta 8 horas tendrán los convencionales para revisar los 16 artículos emanados de la comisión. Recién ahí se dará paso a la votación en general, que necesitará los polémicos 2/3 para avanzar a la discusión particular. Bueno, esta es la hermosa imagen aérea que tenemos a esta hora de la noche desde el lugar donde se está produciendo toda esta discusión que va a emanar después en la propuesta de Carta Magna, la nueva Carta Magna, la nueva Constitución de nuestro país y con toda la importancia que tiene esta imagen respecto de un lugar donde se está elaborando, ¿no es cierto?, todos los detalles de esta nueva Constitución y todos los cambios también que esto va a provocar. Es tanta la curiosidad, la expectación, Mónica, que esto ha provocado que en esta jornada no ha estado exento también de mucho acercamiento de la gente, ¿no es cierto?, que ha querido conocer desde bastante el interior de la discusión lo que está pasando, cómo se están debatiendo las normas y qué es lo que se va a votar o no. Hay harto interés. Muchísimo interés, Karina, y por eso en Chilevisión y en CNN Chile hemos querido explicarles justamente eso a las personas, explicar cómo es este proceso y tenemos que decirles que lo que se apruebe en el Pleno tiene que ser por 2/3 en particular y en general. Lo otro importante, si se rechaza algo ahora en el Pleno, que es el soberano finalmente de esta convención, tiene una segunda posibilidad de volverse a la comisión y si logra entonces una nueva redacción puede irse de nuevo al Pleno, o sea, resucita una vez. Si el Pleno no consigue ahí esa iniciativa, los 2/3 ahí ya se acabó, no hay más, se rechazó. Si logra los 2/3, no está aprobado todavía. Pasa a la propuesta de nueva constitución que se nos va a hacer a todos los chilenos, a todas las chilenas. Y ahí viene el plebiscito de salida, Karina, que va a ser con voto obligatorio. Por lo tanto, este es un proceso largo. Cuando algo lo propone un convencional o cuando llega a ser iniciativa popular de ley, no quiere decir que está ni de cerca de ser aprobado. Falta la comisión por mayoría simple, faltan los plenos, si es rechazado o no, si vuelve a la comisión y finalmente siempre los 2/3 son el último sedazo. Y de ahí
al plebiscito de salida con voto obligatorio. Eso es súper importante, hacer pedagogía de aquello. Y lo otro, que hay veces que iniciativas que plantea un convencional o plantean una iniciativa popular de ley se rechaza. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, puede que haya otra planteada por otro colectivo o otra iniciativa popular de ley y que sí siga su camino porque la redacción sea distinta. Mónica. Atentos entonces a esa votación después en particular, Karina. Sí. Claro, y lo importante también aquí es recalcar y despejar ciertas dudas, ¿no? De algunas propuestas que habían surgido en el último tiempo y que había muchas personas que creyeron estaban aprobadas esas propuestas, que son propuestas a lo mejor con ideas más radicales, Claro. con ideas que no tenían nada que ver con nuestra idiosincrasia, que sí a lo mejor se han implementado en otros países del mundo, pero no están directamente relacionadas con nuestra cultura. Pero ese tipo de propuestas es posible que surjan. Lo que pasa es que hay tantos filtros para que pase esto y para que tenga total transparencia que evidentemente hay que dejar el curso de la discusión porque muchas veces se zanja en esa misma, ¿no? Sí, claro, y porque es importante que todas las ideas se debatan. Ahora, hay tan poco tiempo que también es importante ir logrando los consensos. Y atención, hay un filtro que no hemos mencionado. Hay un acuerdo que se firmó en noviembre y ese acuerdo también es una cancha dentro de la cual tiene que moverse la convención. Entonces, ese también es otro condicionante. Pero veamos entonces el sistema judicial o los sistemas judiciales. Este tema que hoy día se está conversando y que la gente también tiene sus impresiones, sus ideas. Un tema que tú, Karina, durante años cubriste en los tribunales de justicia, en los palacios de justicia, en un sistema que era completamente distinto al de hoy día, pero que además hoy día puede ser modificado mucho. ¿Qué dice la gente? ¿Cuáles son las ideas que ellos tienen sobre un futuro sistema de justicia o sistemas de justicia? Veámoslo en la siguiente nota. Que los constituyentes sí están trabajando, a pesar de que se les ha hecho muy difícil. Bueno, yo estoy en desacuerdo con la convención, ya que aquí tenemos una persona que ha cobrado sus licencias médicas inventando que tenía cáncer. Yo creo que igual puede avanzar, pero si no se deciden por quitarse los partidos políticos encima y cosas así, nunca vamos a lograr un acuerdo. Ya no me convence hasta no ver las cosas que son capaces de hacer. Sí, los admiro y los respeto y me gusta mucho el sacrificio que están haciendo. Muchos idealismo, pero nada aterrizado. Tienen ideas muy extremistas, muy fuera de la realidad. Le digo yo, los cambios tienen que venir, pero paso a paso, no drásticamente, porque todo cambio drástico lleva a un mal camino. Queremos un país nosotros prácticamente que avance. En esta actualidad estamos viendo todo mal. Por algo están las marchas. Deberían estar más informados respecto a lo que se está haciendo y qué es lo que es la Constitución y todo eso. Y yo soy una persona de ya de 63 años y no entiendo nada de este tema. ¿Usted no tiene claro lo que se va a votar? No tengo claro. No tengo fe en nada. En primer lugar. No, todavía falta mucho para que me esperance. Yo creo que hay un cambio. Tengo fe. Sí, estoy esperanzado. ¿Ven? Tal como estábamos describiendo en esta conversación con Mónica Rincón desde el ex Congreso Nacional, hay fe, hay esperanza y la gente está muy interesada en conocer todos los alcances que va a tener esta discusión y qué es lo que se va a proponer. Ahora, es tremendamente relevante el tema de justicia y en este caso sistemas de justicia, que es lo que está abordando la Convención Constitucional, Mónica, porque aquí se hizo una reforma. Se hizo una reforma al sistema judicial de nuestro país, pero esa reforma quedó corta hace mucho rato. Y se ha hablado durante todo este tiempo de la reforma, de la necesidad de hacer una modificación a lo que inicialmente se había planteado, porque hay cosas que en la práctica no se han cumplido. Y es precisamente esta quizás la oportunidad de ir dando forma, valga la redundancia, a esa necesaria reforma que tiene que existir en nuestro país a los sistemas de justicia. Sí, claro, hay la sensación y yo creo la realidad de que todavía en Chile vivimos con una justicia para ricos y para pobres, para poderosos y no poderosos, que unos tienen clases de ética y otros son sancionados por ejemplo, piratear un CD con mucha dureza y por lo tanto ese anhelo de cambios hoy día comienza en el fondo a ver la hora de la verdad, para bien o para mal. Sí. Es ahora cuando se caen los mitos y se ve lo que realmente pasa o no el sedazo de los 2/3. Así es que esta es la hora de la verdad, comienza a desarrollarse la votación. Ojo, todavía
están en la parte de los discursos previos. Hay todavía aún 30 convencionales que tienen la posibilidad de usar sus 3 minutos, están inscritos para ello, podrían sumarse otros. A las 10 de la noche hay un receso, ojo, estamos con COVID, por eso también me ven con este full face, por eso me ven entonces con esta mascarilla de plástico, pero va a haberse ese receso sanitario, tienen que cada cierto rato evacuar el pleno, hacer la desinfección correspondiente, pero es bien importante, comienza esta votación, todavía hay otras instancias, pero 2/3 se mantiene. Importante, mañana miércoles comienza la votación de lo que haya propuesto la Comisión de Forma de Estado, la votación en general. Jueves parte de todo lo particular de lo que hoy día se apruebe, la votación en particular también por 2/3, y el viernes la votación en particular de la forma de Estado. Eso es lo que viene en los próximos días, pero ya se ha iniciado este proceso histórico de votación, Karina, y se caen los mitos, comienzan a verse realmente las propuestas que pueden llegar a ser parte de, valga la redundancia, el proyecto de nueva Constitución. Los ciudadanos, Karina, y las ciudadanas tendremos la palabra en ese plebiscito de salida para aprobar o rechazar esta propuesta. Así es, Mónica, así que el trabajo recién está comenzando, vamos a seguir muy atentos el trabajo de la Convención Constitucional y por supuesto en cualquier momento retomamos este tema para seguir conociendo todos los detalles. Muchas gracias, Mónica, por este resumen. Nos vemos en un ratito, nos vamos para allá, nos vemos un ratito ya al estudio y aquí sigue la que siempre está también, ya ha estado toda la jornada, Josefina de la Fuente, por supuesto. Por supuesto, gracias. Vamos a revisar otras informaciones porque polémica ha generado la acción de una mujer que amenazó con sacar con un arma a una joven de una playa que dice es de su propiedad. La discusión llegó a tal nivel que ambas mujeres terminaron detenidas, un hecho que fue repudiado en redes sociales y por autoridades de la zona y que va a ser investigado ahora por el Ministerio de Bienes Nacionales para aclarar la condición que tiene ese sector. Este es un lugar privado. ¿Y de quién es? De la universidad. ¿Y de la universidad qué? Bueno, sabes que no me interesa. ¿Vas a sacar? ¿Vas a sacar? Celular? Ya, entonces ándate. Sal de acá. Pero, oye, ¿qué te pasa? Sal de acá. Es parte del registro que ha generado indignación en redes sociales. En él se ve como esta mujer intenta expulsar violentamente a una joven que pasaba la tarde en el sector de la playa Metri de Puerto Montt. No, en un lugar, estás en un lugar público. No, no es un lugar público. Todas las playas chilenas. No, si ya no me interesa. Así que te vas a retirar. Y de repente veo a la señora al lado mío que me está hablando. Me sacó los audífonos y me dice que esa playa era privado. Como la señora vio que yo no me iba a ir porque era un lugar público, ella me dijo que iba a buscar su pistola. Bueno, yo voy a buscar mi pistola. Vaya no, yo voy a sacar con arma porque no se puede sacar. La discusión fue escalando. De tomar las cosas de la joven y forcejear con su teléfono, la protagonista del video la amenazó con usar un arma para sacarla del lugar. Este, según manifestaba, era propiedad privada y de una universidad. Sin embargo, las instituciones de estudio de la zona niegan que esto sea así. Estamos totalmente en contra de aquello, hemos sido enfáticos, vamos a adoptar también los recursos necesarios en términos jurídicos a través de la Defensoría Ciudadana con un equipo de profesionales para ver esta situación. Tú me estás agrediendo en mi propiedad. ¿En tu propiedad? Me estás agrediendo en la propiedad privada, ya sal de acá, me estás agrediendo en la propiedad privada. Una situación que terminó con ambas mujeres detenidas. La dueña del terreno donde ocurrió el incidente acusó haber sido agredida, mientras su familia intenta explicar su reacción. Yo creo que es una reacción de colapso. Pero aquí hay una historia que viene de años, donde hemos sido la familia y los lugareños quienes administran los tremendos desórdenes que acá se arman en verano. Y ahí las autoridades vienen solamente cuando hay reclamos. El ministro de Bienes Nacionales junto a la Armada inició una investigación para aclarar si efectivamente se trata de un espacio privado, ya que no es la primera vez que se denuncia un hecho de este tipo en este lugar. En este momento no hay claridad porque solo hemos tenido el video por redes sociales. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es ir al lugar, fiscalizar in situ, pero también ver los estudios de títulos. Y si es que es de estos títulos antiguos que hay que fijar línea de playa o tiene el metraje clarito dentro de su escritura pública. ¿No tiene algún papel? ¿Pero tiene algún papel que diga que es de conservación? No. Este es otro registro en el mismo sector captado en diciembre pasado. Una familia que dice haber sido expulsada de la playa por la misma mujer, quien incluso les tomó fotografías y los intimidó hasta que se fueron. ¿Qué daño le hace el perro? Bueno, yo también. Traiga un papel y Ya, señora. Marchó como uno por uno y nadie le hizo caso.
porque ya ella es muy conocida en el sector por ser así conflictiva y no dejar entrar a nadie en ese lugar. Y es que las zonas de playa no son iguales y existe un centenar de lugares donde no está delimitado. Estas pueden ser de arena, rocas o pasto. Su distancia se establece hasta donde llega la más alta marea. Hay playas que las mareas llegan hasta muy arriba y por tanto esa playa va a ser muy ancha o extensa. Pero también hay playas en que la marea llega hasta mucho más abajo y por tanto esa playa va a ser más estrecha. Eso se va determinando lugar a lugar. Ya sal de aquí. Denuncia que deja en manifiesto una situación que se repite cada verano en estos lugares. Desde diciembre de la fecha van casi 100 denuncias a nivel nacional de personas que llegaron a playas pero no pudieron acceder a ellas. Bueno, y el estado de excepción en la zona norte del país ya es un hecho, porque la Contraloría tomó razón de esta medida y se podría implementar en las próximas horas. Mientras tanto, alcaldes de la zona norte denuncian que los migrantes siguen ingresando irregularmente a nuestro país sin que nadie se los impida ni los controle. 3 de la tarde y en la provincia del Tamarugal, en Colchane, un grupo de migrantes ingresa a nuestro país de manera irregular, cruzando la zanja que nos divide con Bolivia. Madrugada de este martes y en la misma localidad ingresan otros más. Nuevamente migrantes están ingresando sin ninguna dificultad hacia nuestro país. Y las imágenes así lo reflejan, una conducta que se repite y preocupa, sobre todo cuando ya entró en vigencia la ley de migraciones y donde además hoy mismo Contraloría tomó razón del decreto que permite aplicar en la zona el estado de excepción. El estado de excepción que estamos decretando para las 4 provincias tiene que ver justamente con eso, con cuidar más aún nuestra frontera. ¿Para qué? Para evitar que las personas que están ingresando a Chile sin saber a qué vienen, sin tener registro de quiénes son, sin saber si vienen con buenas o malas intenciones, ese flujo poder cortarlo. Arica, Parinacota, Loa y Tamarugal son las provincias que debido a la crisis migratoria entrarán en esta condición por al menos 15 días, tras lo cual la medida podría ser renovada. La comuna de Colchane es una de las que entraría en esta condición. Ubicada en la región de Tarapacá, esta localidad limita directamente con Bolivia, donde hoy mismo hemos visto estas imágenes. Está el complejo fronterizo de Colchane cerrado y a los costados están garitas donde están instaladas o apostadas personal de Carabineros y del Ejército. Y justamente es por esa zona donde cruzan los migrantes. Por ahora existen al menos 4 sectores de policías y militares que resguardan esa zona. Con el estado de excepción se deberían intensificar las guardias, además de fiscalización aérea. Y sí, yo he visto mucha gente que han deportado a Bolivia porque ni Bolivia los quiere recibir. Sí, ayer devolvieron como 80, 90 inmigrantes. Lo que pasa es que había devuelto por un problema familiar, pero no están dejando pasar así. Es la tónica que durante estos días se debería dar. Mayores restricciones para el ingreso irregular de extranjeros. Claro que eso, en el papel, la efectividad de la ley está por verse. La reconducción en lo que consiste es que detectada una persona que está intentando ingresar a nuestro país, se le impide y se le pone a disposición de la autoridad del país fronterizo. Y bajo ciertas indicaciones, porque no todos los migrantes serán devueltos al país por donde pasaron, así como no todos podrán acogerse a refugio. Solo queda esperar que los países vecinos cumplan lo pactado. Y tenemos una gran incertidumbre si el gobierno boliviano va a seguir recibiendo principalmente venezolanos que son devueltos al país. Diariamente están ingresando al menos 600 personas. 15 días en estado de excepción en la zona norte del país. Probablemente no controlará la situación, pero al menos buscará que quienes vienen por una mejor vida lo hagan de la manera correcta. Y acá en la región metropolitana, el barrio Yungay, en la comuna de Santiago, está revolucionado tras conocerse que el presidente Gabriel Boric podría ir a vivir a ese lugar. El arriendo de la propiedad elegida bordearía los 3 millones de pesos y cumpliría este lugar, además, con las exigencias de seguridad para un presidente, ¿no es cierto?, que no son pocas. Vamos a revisar el siguiente informe respecto de cuál es la propiedad que habrían elegido. ¿Qué le parece a usted tener un presidente como vecino? Teniendo al presidente de vecino al frente es como irle a pedir una tacita de azúcar, ¿cachai? Como yo lo voy a ver como súper cercano. Y no es la única. Bastó una visita relámpago del presidente electo al barrio Yungay para desatar una ola de publicaciones en redes sociales. Todo el mundo dando por hecho que al fin había encontrado la casa donde vivirá como presidente.
Para mí fue una tremenda sorpresa, imagínate ver al presidente acá, saludarlo, abrazarlo, tocarlo, decir, así como... Esta cosa no es verdad, estoy soñando, falta poco para eso. Para Lili era un sueño, si hasta tenía listos sus carteles con demandas sociales. Barrio revolucionado con la visita presidencial a esta propiedad de 500 metros cuadrados, ubicada entre las calles Esperanza y Libertad, pleno barrio Yungay. En medio de su visita, nadie se atrevía a preguntarle a Boric si viviría en esta casa. La verdad no le pregunté a él. ¿A quién le preguntó? Se lo pregunté a Irina. Sí, a ella. Y ella me lo confirmó. Le pedí, por favor, dime por favor, ¿te vienes acá? Yo no le cuento a nadie, te juro que no le cuento a nadie. Y eso hice, nunca le contesté a nadie hasta que después fue público. Es algo histórico que el presidente esté en un barrio mucho más central y da una señal muy buena para Chile. En 1958 el presidente Alessandri fue el primero quien dijo no a vivir en La Moneda y buscar una residencia durante su mandato. Hoy es el turno de Gabriel Boric, que al parecer encontró su casa acá en la calle Huérfanos del barrio Yungay. Pero ¿tendrá esta propiedad lo que el presidente quiere, pero su equipo de seguridad requiere? 13 dormitorios, 9 baños, propiedad que en realidad son 2 casas en una, cada cual con accesos propios e independientes. Ambas están unidas y tienen hasta un montacargas para moverse entre el primer y segundo piso. El costo del arriendo, según la publicación que ya fue bajada del sitio web inmobiliario, es de 3.300.274 pesos, mientras que su valor para la venta supera los 611 millones. Durante toda su historia ha tenido distintos usos, distintos dueños, y el último dueño, que es Iván, que es un vecino que hace algún tiempo la compró y la recuperó de forma muy bella. Bueno, él ya no está viviendo acá y bueno, ahora coincidió que la tenían arriendo y entendemos que ya estaría casi en el trámite final, digamos, para que sea la casa presidencial, según lo que nos dijo el presidente, le dijo a nuestros vecinos y vecinas. Un atributo que debía tener la residencia de Boric sí o sí, dicho por sus propias palabras, era el tiempo de traslado a Palacio. Desde esta casona del barrio Yungay a La Moneda, el tiempo de demora en automóvil es de 14 minutos, eso sí, sin taco, y media hora, si lo hace, caminando. Hace mucho tiempo que un presidente de la República no vive en la comuna de Santiago, propiamente tal, y en una zona cercana al centro y también cercana al Palacio de Gobierno. Es un barrio que además rememora lo que fueron las victorias de Chile durante la guerra de la Confederación Perú-Boliviana, de ahí que se llama Yungay, ¿no? Y de alguna manera es como decir que la historia se reencuentra con el poder, llamémoslo de esa manera. Parte de los requisitos de la seguridad que debe tener la residencia presidencial es que no existan edificios altos que faciliten un posible ataque. Justo durante nuestro reporteo, vecinos nos alertaron de personas que serían parte de la escolta presidencial y que llegaron para chequear la seguridad. Ese es justamente un tema pendiente en el barrio Yungay. En lo que va del año, según cifras de Carabineros, alrededor de esta casona se han registrado 2 homicidios, 91 robos, 32 de ellos con violencia y una violación. Que tenga que llegar un presidente para tener más seguridad. Que haya más seguridad en este país es un problema de Estado, no de un presidente. Veremos si al regreso de sus vacaciones Gabriel Boric confirma si esta será su dirección fija por los próximos 4 años. Una señal más de un mandato que de a poco comienza a escribir su propia historia y en este caso con un patrimonial estilo. Estas imágenes corresponden a un masivo show de un conocido cantante de trap que realizó en Reñaca y que ha generado mucha polémica porque se trata de un improvisado evento que fue convocado horas antes por redes sociales y que no tenía ningún tipo de permiso, por lo que la autoridad sanitaria podría iniciar un sumario. Sorprendió a todos quienes estaban en Reñaca la aparición del trapero Polymath West Coast montando un improvisado show en pleno sector 4 de la playa. Un evento que fue anunciado solo horas antes por el artista en sus propias redes sociales, quien camino a Viña del Mar invitaba a acompañarlo. La idea era realizar en plena calle, en pleno balneario, el lanzamiento de su nuevo single, pero su camión escenario fue fiscalizado antes por Carabineros. Antes que nos lleguen los pacos nos dejaron entrar al camión, pero vamos a cantar la capela. ¡Ahora!
Y así debieron improvisar porque el camión escenario con iluminación y amplificación no pudo llegar a Reñaca, ya que no tenía la autorización para instalarse y menos para montar un show en medio de la calle y ante una multitud que esperaba desde temprano. Este evento no se encontraba debidamente autorizado, por lo tanto el Carabineros empezó a realizar recorridos por las inmediaciones con el fin de poder determinar la ubicación de este supuesto camión que vendría con el escenario móvil. Fue interceptado en la ruta, en la costanera, particularmente próximo a Reñaca, entre Concón y Reñaca. Y por eso, a falta de camión, terminaron todos arriba de una camioneta, sin ninguna medida de seguridad. Cuidado, no, bájense. No, hermano, por favor. Intervención que preocupa a residentes y a veraneantes por la falta de distanciamiento y el escaso uso de la mascarilla. Mucho joven, mucho grupo a lo largo desde el sector 3 hasta la mitad de casi el sector 5. La gente está tomando muy a la ligera este asunto de la pandemia. Estamos en una pandemia pasando esto y es injusto. Cuidémonos para cuidarnos todos. El hecho escaló hasta la Seremi de Salud de Valparaíso, quienes podrían iniciar un sumario sanitario. Ante no existir denuncias, los hechos están siendo investigados por los organismos competentes, de manera que nos hagan llegar los antecedentes que nos permitan cursar eventualmente un sumario sanitario a los responsables. La gente de la organización tenía todo listo, pero... Nos contactamos con los representantes del artista, quienes declinaron referirse a los hechos. Un evento que no tenía permiso, solo una improvisada invitación a la que solo en unas horas respondieron numerosos fanáticos que llenaron la principal avenida de Reñaca y por el que ahora los cantantes deberán dar explicaciones. La ministra en visita, Romy Rutherford, rechazó la libertad bajo fianza para el excomandante en jefe del ejército, Óscar Izurieta. El general en retiro, recordemos que fue procesado por malversación de caudales públicos por un monto que supera los 6.000 millones de pesos y se suma a otros exuniformados que ahora están en la mira de la magistrada. En el batallón de policía militar de Peñalolén cumple de prisión preventiva el excomandante en jefe del ejército, Óscar Izurieta, quien fue sometido a proceso por malversación de caudales públicos y falsedad de documento militar. Esto por eventual mal uso de gastos reservados. Son cargos graves los que se le están haciendo al excomandante en jefe y por eso que tanto el ejército como el ministerio y todas las autoridades que están involucradas vamos a cooperar para que la justicia pueda determinar la verdad. La ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, procesó al exgeneral Izurieta por la malversación de más de 6.000 millones de pesos entre 2006 y 2010 y ordenó el embargo de bienes por 6.500 millones. Hoy día el prestigio de la Fuerza Armada se juega en este proceso judicial, de tal manera que no existe impunidad. El camino más corto para recuperar el prestigio que tuvieron las Fuerzas Armadas pasa por llevar a la justicia y sancionarlos severamente. Todos estos procesos judiciales no pueden ser eternos. Tienen que ser procesos rápidos, agilizarlos, porque no podemos tener al ejército cada 3 meses en el ojo del huracán. Es que no es el primero, sino el tercer excomandante en jefe procesado por esta causa. Preocupación por la presunta malversación que mantiene a Juan Miguel Fuentealba y Humberto Oviedo privados de libertad. Juan Miguel Fuentealba fue procesado en 2019 también por malversación de caudales públicos por casi 3.500 millones de pesos, los que venían de fondos reservados de entre 2010 y 2014, y además se le acusa de lavado de activos, hecho que habría ocurrido entre 2010 y 2016. Estará detenido por los próximos 5 días el excomandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo. En su caso fue procesado por la supuesta malversación de unos 4.500 millones de pesos mientras estuvo a la cabeza del ejército entre 2014 y 2018. Pero los últimos antecedentes sobre la acusación contra Óscar Izurieta, revelados por La Tercera, dan cuenta de gastos para costear la vida de la familia del ex dictador Augusto Pinochet, un intenso lobby en los medios de comunicación y que mantenía dinero en efectivo en un maletín o en su bolsillo. Durante 12 años que estuvieron a cargo estos comandantes en jefe se cometieron y malversaron fondos públicos entregados
para la seguridad interna y la seguridad externa. Pero esto nos revela que hay una situación endémica, una situación sistémica que permite estos actos de corrupción. En tanto, el Pleno de la Corte Suprema amplió en 6 meses la dedicación exclusiva de la ministra Romy Rutherford para que continúen las indagatorias en el proceso que se conoce como fraude en el ejército. Bueno, llegó Mónica Rincón Rauda después de estar todo el día en el ex Congreso Nacional, donde el debate está en medio de la jornada. O sea, la verdad es que está non-stop la jornada con un debate intenso que podría terminar con la votación, pero pasada a las 12 de la noche prácticamente, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que viene este proceso en que cada convencional que quiere se inscribe para hablar. Cuando yo me fui todavía habían 29. Está Josefina Lafuente al pie del cañón revisando cada una de las intervenciones. Son 3 minutos, así es que a las 10 de la noche había un receso sanitario. La esperanza era que se hubiera terminado este debate y después a la vuelta del receso sanitario se pudiera comenzar a votar. ¿Qué tienen que votar en esta etapa? En general, artículo, ¿no? Claro, pero artículo por artículo, sin entrar al detalle del artículo, sí o no, artículo 1, sí o no, artículo 2. Ya tenemos algunas informaciones al respecto, Karina. El 1 y el 2 que estaban en riesgo parece que ha logrado sumar mayorías y sería aprobado en general. Pero ojo, todo lo que se apruebe hoy día después tiene que ser votado en particular, o sea, se entra al interior de cada artículo, numeral por numeral, inciso por inciso, y eso puede ser aprobado o rechazado. Así es que el camino es largo, pero hoy día sin duda es un día histórico. Claro que sí, va a quedar plasmado en la historia de nuestro país este día en que ha comenzado a discutirse ya con sistemas de justicia, ¿no es cierto? El primer tema de la Convención Constitucional, lo que va a ser y lo que vamos a tener que ratificar después en el plebiscito de salida. Así que la mañana, formas de Estado, pasa por el mismo proceso de hoy y después se van turnando las votaciones en particular. Jueves para este tema de justicia, viernes para formas de Estado, un Estado regional o no, por ejemplo. Claro que sí. Así que vamos a seguirle contando sin duda a toda la gente que nos está viendo cómo va ese proceso, ¿no es cierto? Pero tenemos otras noticias también que revisar porque la periodista Constanza Roberts sufrió el robo de su auto mientras volvía de sus vacaciones con su hija de 7 años. Sí, claro, un delito que cuestiona nuevamente las medidas de seguridad que son necesarias para reforzar las salidas de autopistas que se han transformado en uno de los lugares más habituales para el accionar de los delincuentes. El sector que usted está viendo resulta ser uno de los más peligrosos de Santiago si hablamos de encerronas. Este último video registra lo ocurrido este lunes, cuando la periodista e influencer Constanza Roberts fue víctima de un intento de robo de su auto. Se baja apuntándome desde allá y empiezan a gritar, ¡bájate! Bájate, bájate. Con el mango de la pistola le empieza a pegar muy fuerte acá. Y yo atinaba esto. Yo todo el rato hacía así. Le ponía el pestillo, pero tenía un espacio donde yo alcanzo a ver que no tenía nadie atrás. Y ahí yo pongo marcha atrás y empiezo a retroceder, no sé cómo. ¿Se hizo para atrás? La situación se vuelve aún más dramática, ya que la comunicadora se encontraba con su hija al interior. Las encerronas en el sector, dicen, ocurren todos los días. Iba con mi hija de 7 años, entonces yo creo como que la posibilidad de entregar el auto no existía porque ella iba atrás y a ella no la habían visto, como estos vidrios son oscuros, entonces me hubieran bajado a mí, hubieran bajado a la Sandra y se lo hubieran llevado a ella. Entonces fue como no, ninguna opción, pero tampoco pensé, ya me van a disparar, si tenía el gallo con la pistola acá. Saltan abajo, les quitan el auto y la gente tiene que subir caminando. Pero eso es habitual aquí. El problema es que el trébol mencionado está en el límite de 3 comunas, Quilicura, Conchalí y Huechuraba. Contactamos a las 3 comunas mencionadas, pero ninguna se quiso referir a este nuevo intento de robo. Hay una sensación de que nadie hace nada, porque esto ya, si bien venimos con el tema de los portonazos y de las encerronas hace mucho tiempo, pero yo creo que algo está pasando de que los delincuentes se sienten libres y total, no pasa absolutamente nada. Carabineros, en conjunto con las autopistas, realizaron un plan donde se identificaron 11 focos de encerronas. Sin embargo, el trébol que conecta la autopista Los Libertadores y Vespucio Norte hoy no se encuentra dentro de ellos. Vamos a seguir trabajando en conjunto con Carabineros en identificar y abordar los nuevos focos de este tipo de delitos que se producen en las autopistas. Y además, en particular, con Vespucio Norte, estamos realizando un trabajo para identificar los factores de riesgo que existen en esa autopista. Las causas de esta debilidad
viabilidad de las intersecciones están hechas por diseño desde el origen que encarga el Ministerio de Obras Públicas a la empresa concesionaria que diseña y construye las carreteras. Por lo tanto, es un problema de diseño. Lo curioso es que esto ya está pasando todos los días. Por lo tanto, el concesionario de estas carreteras, ya sea Vespucio Norte o la de General San Martín, saben perfectamente qué está ocurriendo. Por lo tanto, mantener vigilancia permanente es una solución hoy día implementable a partir de mañana. Habrá que esperar que las autoridades, concesionarias e incluso municipios puedan sentarse a conversar sobre la seguridad de este punto, ya que son los ciudadanos los que están empezando a arriesgarse cada vez más para sortear a los delincuentes. Afiliados a las ISAPRES están recurriendo a la justicia para pedir que se rebaje el precio de su plan de salud. Esto para dejar sin efecto las tablas de factores que están aplicando las aseguradoras. En la siguiente nota les vamos a contar quiénes pueden hacerlo, recurrir a esta alternativa y qué efectos puede tener. Al principio no lo creí y he tratado de contarle a mis amigas, de decirle a todo el mundo. Increíble fue para Elsa Romero, de 81 años, ver su pensión y darse cuenta que su líquido aumentó. Pero no fue por arte de magia. El año pasado le llegó el dato de que podía rebajar el precio de su plan de salud. Hizo el trámite con un abogado y si antes pagaba la ISAPRE 120.000 pesos, hoy esa cifra bajó a 40.000. Yo iba siempre a hacer hidrogimnasia y ahí en el grupo una de las señoras llegó con el dato. Al principio no lo creí y después dije, ya, ¿qué pierdo? Es que es tan increíble que siempre tengo el miedo que me van a decir, hubo una equivocación y usted no debe tanto. Pero eso no ocurrirá. De hecho, quien ordenó la rebaja en el plan de Elsa fue la Corte de Apelaciones. Y es que ya desde hace algunos años estudios de abogados han interpuesto reclamaciones para dejar sin efecto las tablas de factores de riesgo que aplican las ISAPRES. Cuando la ISAPRE considera que una persona tiene un mayor nivel de riesgo, le asigna un mayor factor de riesgo y por ende se encarece su plan. Los adultos mayores son el grupo que mayor nivel de discriminación tenía. Habían factores de riesgo en algunas tablas que eran cercanos a 7. Significaba que el precio base se multiplicaba por 7 veces. Lo único que hace la reclamación es cuestionar la forma en cómo se está calculando el precio sin tocar ningún beneficio. Claro, porque la rebaja del plan no afecta su cobertura. Pero ¿realmente puede existir algo tan maravilloso? Para entenderlo, lo primero que debe saber es cómo se compone su plan de salud. Supongamos que el precio base es de 2 UF y como usted es una mujer de 55 años, su factor de riesgo es 2. A esto se le suma el GES y lo que usted termina pagando es 4,4 UF. Lo que hace la acción judicial es cambiar ese 2 por un 1. Así el valor de su plan baja a 2,4 UF. Al menos la Superintendencia de Salud no ve con buenos ojos esta judicialización. De una u otra forma van generando nuevas discriminaciones. La persona que intentó un recurso de protección probablemente va a quedar en una situación mucho más ventajosa que aquella que no. Acá el llamado no es a que la gente no reclame, sino que el llamado es, ojalá, a aprobar de una vez por todas una reforma legal que quizás permita una transición adecuada a una reforma estructural del sistema de salud. Fue en abril de 2020 cuando una circular de la Superintendencia de Salud estableció una nueva tabla de factores que eliminó las diferencias entre hombres y mujeres y redujo los tramos de edad para que los pagos fueran un poco más justos. Sin embargo, los abogados insisten en que estas no debiesen existir, considerando que el Tribunal Constitucional derogó los parámetros para calcularla hace 12 años. Entonces, ¿a quiénes les conviene interponer el recurso? Los hombres mayores de 40 años con hijos pequeños, las mujeres en general y todos los adultos mayores. Busque asesoría especializada en la materia, siempre exija a su abogado que haga un estudio de factibilidad y le indique exactamente cuánto va a ahorrar al mes. Y se va a sorprender del ahorro mensual y el ahorro anual que va a obtener. El trámite en general es sin costo para el afiliado, ya que las costas nuevamente las asumen las ISAPRES. Pero ojo, nunca firme un poder sin antes saber si efectivamente su plan puede ser rebajado, ya que no a todas las personas les conviene. Le agradecemos a Aldo Rómulo Chapa, que hace el bloque deportivo, y les comentamos en otro plano noticioso que la PDI finalmente logró capturar al hombre que acosaba a la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. Se trata de un sujeto que tiene varios antecedentes judiciales relacionados con delitos de tráfico y hurto.
3 meses pasaron desde que la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, denunció ser víctima de acoso por parte de un hombre que la hostigaba en redes sociales y que incluso llegó a su domicilio. Personal de la PDI logró dar con el paradero del sujeto siendo detenido. Se le incautó el equipo telefónico desde el cual este sujeto efectuaba las llamadas, enviaba los mensajes y también él se conectaba a internet para enviar los correos electrónicos a la víctima. Tras la detención, la policía pudo constatar que el detenido tenía una serie de antecedentes delictuales, incluso causas pendientes con la justicia. Con antecedentes policiales por el delito de hurto y de tráfico ilícito de drogas. También este sujeto mantenía una orden vigente por el delito de robo con intimidación. Llamadas telefónicas insistentes y mensajes con videos donde aparecía fuera de su casa fueron solo algunos de los episodios que la alcaldesa vivió. Bueno, Karina, estoy acá. Esta es tu casa, parece, ¿no? La Casa Verde es tu casa, ¿o no? Llamando 20 veces al día, los últimos días de hecho fueron muchas veces. Y la última semana, hace las 2 últimas semanas, mandó unos correos que ya demostraban más bien una amenaza, porque el resto era hostigamiento. Y si no le respondían, atacaba vía mail con frases intimidantes. Esto es parte de los correos que enviaba este acosador. Solo sé que no voy a dejar pasar ninguna instancia de cagar todo tu tiempo como alcaldesa. Y no estoy bromeando, que quede claro. Múltiples formas de acoso que la alcaldesa acusa fueron en escalada. A salir, me invitaba al extranjero, que quería estar conmigo. Y yo nunca le contesté un mensaje y solamente los mensajes que le contestara para que me dejara tranquila y era peor. O sea, se ponía agresivo, empezaba a decir que no quería ya, que quería estar conmigo, que todos le decían que tenía que estar conmigo. Buscó a mi mamá. Una situación compleja, pero que llega a su fin gracias a la detención del antisocial. Muy difícil, la verdad, que estos meses. Y por eso también hay una tranquilidad con esta investigación y con este procedimiento judicial. Este miércoles comienza el proceso judicial de este violento acosador, que además tiene una serie de agravantes y otros delitos. Así, la pesadilla de la alcaldesa comienza a llegar a su fin y espera poder continuar de forma tranquila ejerciendo sus labores en la municipalidad. Estamos de vuelta para contarles que el precio del barril del petróleo bordea los $90 y los expertos creen que puede seguir subiendo por la tensión entre Rusia y Ucrania. El valor del tipo de cambio y la alta demanda explican en parte la seguidilla de alzas que se siente además en el bolsillo de los chilenos. Yo antes cargaba 20.000 semanal y después ahora pago, esta camioneta es de la empresa y gastamos entre 50 semanal. A lo mejor no ha aumentado el 70% el valor de la benzina, pero yo he notado que gasto más o menos un 70% más. Claramente es un precio que ya se está haciendo impagable. Acusan que el precio del combustible está por las nubes. Tras un largo tiempo al alza, los automovilistas notan la diferencia en el bolsillo y piensan en cómo poder ahorrar. La ocupamos solamente para trabajar. Tendría que dejar el vehículo en casa y no gasto benzina. Pero eso sería una dificultad muy grande para mi trabajo. No uso transporte público, muy malo. Muy malo el transporte público. ¿Prefiere entonces desembolsar un poquito más? Claro. Algunos intentan bajarse del auto ciertos días de la semana, pero otros derechamente prefieren acomodar el presupuesto familiar para correr con el gasto extra que por estos días significa conducir, algo que al parecer está lejos de cambiar. Hasta ahora el Medco en la actualidad está sucediendo alrededor de 100 pesos de gasolinas y 35 pesos de diésel. Por lo tanto, en la medida que no hayan bajas importantes en el precio del petróleo o en el tipo de cambio, no tenemos ninguna posibilidad de avisorar bajas en el precio de las gasolinas. El precio del petróleo llegó a su máximo en 7 años, esto por la tensión entre Rusia y Ucrania que incrementa la incertidumbre mundial, así sube el precio de los tipos de cambio en los países emergentes, entre ellos Chile. Si hablamos del petróleo, la situación tampoco es más auspiciosa. La OPEC, para evitar que los precios siguieran bajando al principio de la pandemia, implementó un programa de reducción de la producción y para ir aumentándola levemente a una razón de 400.000 barriles diarios. Sin embargo, lo que ha pasado es que la demanda se ha incrementado mayor fuerza que eso y eso ha generado que los precios se empiecen a incrementar.
Asimismo, las eventuales sanciones de Estados Unidos podrían influir en las exportaciones de Rusia, uno de los mayores productores de petróleo del mundo. De seguir así, se espera que el precio del barril supere la barrera de los $100. Al menos 19 camiones fueron quemados en un nuevo ataque incendiario que se registró en la comuna de Mariquina, en la región de Los Ríos. Según informó Carabineros, durante la madrugada, un grupo de personas encapuchadas ingresó a este terreno de la empresa Marco Salgado, que presta servicios a forestales. En el lugar, el grupo habría dejado un lienzo exigiendo que las empresas forestales se retiren de la zona. La Fiscalía de Mariquina ordenó a la Policía de Investigaciones y a la Bocar de Carabineros realizar las pericias en el sitio para dar con los responsables. Mientras tanto, el gobierno condenó este ataque. Y ponga mucha atención a lo siguiente: un niño fue al conocido circo de Pastelito con sus padres y recibió el impacto de un fierro en su cara. Su familia hoy denuncia falta de apoyo de la administración de este espectáculo. De hecho, los tribunales condenaron a sus organizadores a pagar una indemnización de 4 millones de pesos, pero hasta hoy no cumplen con la sentencia. Nosotros como familia decidimos ir al circo. Mi esposo iba más adelante con la hija y yo caminando más atrás, cuando de repente se nos cae una estructura. Y en eso mi hijo comienza a llorar y yo lo noto que empieza a sangrar por la nariz, se le empezó a inflamar acá su nariz. Era una tarde del 29 de abril de 2019 en Rancagua y decenas de familias acudieron a pasar una tarde entretenida en el circo de Pastelito, entre ellas la de Ángel, Lorena y sus hijos Benjamín y Millaray. Lo que no se esperaron jamás es que a Benjamín le caería un fierro de la gradería en su cara. Y ellos no tenían enfermería en el circo. Y decidimos llevarlo a FUSAT, Clínica FUSAT, que es lo que estaba más cerca. Y él en ese momento nos dice que sí, que lo lleváramos y que todo lo que el gasto que se hiciera con el niño había que devolverse donde él. Sin embargo, Lorena dice que días después la respuesta de la administración del circo fue muy diferente. Fuimos el día lunes a conversar con don Rudy y él nos atendió y nos dijo que él no se iba a ser responsable de ningún gasto a no ser que nosotros no le presentáramos un papel firmado por un juez. Y eso fue precisamente lo que hicieron, poner una demanda, la cual ya fue acogida y fallada en favor de la familia del menor, obligando al circo a pagar 4 millones de pesos por los daños y perjuicios ocasionados. La sentencia ya tiene 1 año y hasta hoy el monto no ha sido cancelado. Legalmente se traduce en que ellos se encuentran en rebeldía respecto del cumplimiento y por lo tanto, lamentablemente, como el circo es itinerante o nómade, como podría decir, se va cambiando de ciudad regularmente, a nosotros nos complica el cumplimiento. El administrador del circo asegura que está a la espera de que el tribunal le ordene cuándo hacer el pago de la indemnización. Yo estoy esperando que la empresa está esperando que el tribunal nos diga para ir a pagar lo que hay que pagar. Porque nosotros también tenemos seguros, ¿ya? Seguro con renta nacional y eso cubre todas esas cosas. El administrador asegura que no es primera vez que sucede algo así en el circo, pero que no han tenido mayores conflictos. Nos ha pasado un par de veces más, una raspadura en las canillas, que se resbaló en la escalera y nosotros siempre hemos cumplido. Lo han llevado al doctor, sí, gastamos esto en él y le hemos reembolsado lo que han gastado y todo eso. El CERNAC acompañó a la familia en la demanda y aseguran que si no se cancela la indemnización hay sanciones adicionales para el circo. En caso que una empresa sea condenada y no cumpla con el pago de las compensaciones establecidas en una sentencia, se puede solicitar al tribunal el cumplimiento forzado a través de los mecanismos que establece la ley. Los protocolos de seguridad son esenciales para prevenir este tipo de accidentes y eventuales conflictos que pueden terminar en un tribunal. Revisamos información internacional también porque Rusia anunció el retiro de algunas de sus tropas que están instaladas cerca de la frontera con Ucrania. Estados Unidos reconoció que no han podido verificar hasta ahora si la retirada parcial es efectiva. De hecho, el presidente estadounidense Joe Biden advirtió que una invasión sigue siendo claramente posible. Tanques como estos elevaron las tensiones por semanas y ahora, según Rusia, van de regreso a sus bases militares sin especificar cuántas ni cuáles. El Kremlin anunció la retirada de algunas tropas ubicadas cerca de la frontera con Ucrania. ¿Queremos la guerra? Por supuesto que no. Por eso hemos ofrecido nuestras propuestas para iniciar el proceso de negociación. Temprano este martes, los mercados recibían el anuncio con optimismo.
más cautos serán en Ucrania y en Occidente. Para algunos la retirada es una señal de la ansiada desescalada, para otros no es más que una estrategia de Vladimir Putin. Sería algo bueno, pero no hemos podido verificarlo. De hecho, nuestros análisis indican que se mantienen en una posición de amenaza. Una invasión sigue siendo claramente posible. Continuamente escuchamos diferentes declaraciones de la Federación Rusa, por lo que tenemos una regla. No creemos lo que escuchamos hasta que lo vemos. Hasta ahora no hemos visto ninguna señal de desescalada en terreno. Rusia no ha puesto fin a todas las maniobras. El despliegue de sus tropas y los ejercicios en Bielorrusia continúan e incluso incluyen misiles. También hay movimiento en la anexada Crimea. Las señales parecen ser contradictorias. Mientras Moscú decía estar poniendo paños fríos, la Cámara Baja del Parlamento reavivó los temores al aprobar una resolución en la que emplazaron a Putin a reconocer la independencia de la región separatista ucraniana del Donbass, donde se libra un conflicto intermitente desde 2014. Estamos viendo una apertura rusa a las conversaciones, pero por otro lado, los reportes de inteligencia que recibimos no son alentadores. Para Moscú no se trata más que de una histeria promovida por Occidente. De todas formas, dicen que las negociaciones y la vía diplomática siguen abiertas. De hecho, Putin recibió al canciller alemán en el primer encuentro entre ambos líderes. Como jefes de Estado y de Gobierno, es nuestra maldita responsabilidad y nuestro trabajo evitar una escalada militar en Europa. Con la OTAN bajo alerta permanente, las miradas también están puestas en los ciberataques que sufrió Ucrania este martes. El canciller alemán recordaba ser de una generación que no ha visto la guerra. En las calles de Europa piden seguir así. Por primera vez, restos de basura espacial van a impactar la Luna. Se trata de un cohete chino que va a golpear nuestro satélite natural, un hecho que recuerda la falta de regulación de residuos contaminantes en el espacio exterior. Solo en 2021, China realizó 55 lanzamientos como estos, enviando cientos de aparatos tecnológicos hacia el espacio exterior. Por esa razón es que el gigante asiático ocupa el primer lugar en el mundo en envíos fuera de órbita. Pero ese récord hoy lo hace responsable del insólito impacto que el próximo 4 de marzo protagonizará uno de sus cohetes, el que se estrellará nada más y nada menos que contra la Luna. Este cohete se estrellará en la parte de la Luna, en la cara posterior, la que no vemos desde la Tierra. Se estima que no caerá cerca de ningún experimento científico. El objeto que deambuló durante 7 años en el cosmos habría sido confundido en un inicio como la segunda etapa del Falcon 9, cohete fabricado por la empresa estadounidense SpaceX, de Elon Musk. Sin embargo, la NASA ahora asegura que se trata de la tercera etapa de un cohete chino. Este cohete fue lanzado el año 2014 y la misión era llegar a la Luna. Llegó a la Luna el año 2015, sacó muestras de roca, envía de vuelta un par de kilos de roca y esos vienen camino a la Tierra. Así que fue todo un éxito y quedó este pedazo de cohete dando vueltas. Un hecho inédito que no detendría las aspiraciones chinas hacia el espacio. Según la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de ese país, el objetivo es superar potencialmente los 60 lanzamientos espaciales en 2022. Y ha sido un problema. El año pasado cayó un pedazo de esos cohetes al Océano Índico. Y el problema era no que cayera en el Océano Índico, sino que no se sabía dónde podía caer. Informes de la Agencia Espacial Europea indican que en la actualidad existen aproximadamente 9.000 toneladas de desechos espaciales, los que están orbitando sobre nosotros. Restos que eventualmente podrían impactar con satélites en funcionamiento, naves tripuladas o, como ocurrirá ahora, impactando en la Luna o en otros planetas. Estamos hablando de que generará un cráter de probablemente más de 20 metros de diámetro, contaminando para siempre la superficie lunar sin además ningún objetivo científico. Esta es la razón por la que empresas como ESA han emprendido diversas misiones para eliminar la basura del espacio. Una de estas compañías se encuentra desarrollando un robot que recogería parte de los desechos espaciales, como satélites obsoletos, partes de cohetes o combustibles líquidos.
Y aquí en nuestro país hay una peligrosa y reiterada situación que se vive en el sector de la Parinacota, en la comuna de Quilicura, donde tiroteos se registran durante la madrugada y esto provoca que los niños tengan que aprender a refugiarse en cualquier rincón de su casa. Bueno, ese día estábamos durmiendo y empieza la ráfaga de disparo. Nosotros vinimos al living, yo me siento en el sillón y empieza fuerte, fuerte, fuerte. Y cuando ya de repente suena el sonido como que traspasa, y yo estaba justo abajo del donde cayó la bala. Esto es parte de lo que viven a diario cientos de vecinos de Quilicura. Denuncian falta constante de resguardo policial y que las bandas tienen tomada la población Parinacota. Toda la noche, a veces empiezan temprano, como hay días que empiezan a las 5 de la mañana. Uno está durmiendo plácidamente y a las 5 empieza la ráfaga. Hoy esta familia acusa que una bala entró por una de sus murallas, atravesó paredes por toda la casa y llegó a parar al departamento de al frente. Una situación que no es nueva para estas personas. En el momento que nos vamos al comedor, nos agachamos igual y todo, y cruzó una bala. Y cruzó en la ventana. Hubiera ido con más fuerza, no llega uno de nosotros. El más chiquitito se esconde entre medio de los sillones, porque es el miedo que puede entrar de cualquier lado. Viven en uno de los casi 1.100 departamentos de un sector vulnerable situado en la periferia de Santiago, marcado por la violencia y el narcotráfico. Por años han anhelado un barrio tranquilo, pero ni las autoridades han podido ganar esta batalla. Hemos golpeado las puertas de todas las instituciones. Hemos pedido a la Subsecretaría de Prevención del Delito más dotación, también a Carabineros, incluso a la PDI. Nos mandan una dotación por un par de días y luego desaparece esa dotación de Carabineros. Acá tienen que ser intervenidas las poblaciones. Niños y niñas que deben normalizar el hecho de escuchar disparos y vecinos cansados de lo mismo es el resultado de una serie de estrategias mal implementadas. ¿Y en la noche qué escucha usted, por ejemplo? Disparos. Los balazos cuando en las noches que llega la droga, no. La Parinacota es uno de nuestros barrios prioritarios donde tenemos una acción policial permanente, pero adicionalmente mañana sostendré una reunión con la alcaldesa, Carabineros y la PDI para abordar los últimos acontecimientos en el sector. Nosotros ya le hicimos la cultura de que en el momento de que tiren balas se tiren al suelo. Y son cosas que quizás, nosotros como personas pobres que no podemos acceder a otro lugar, porque lamentablemente uno con el sueldo que gana no podía llegar e irte de aquí. Son cientos los registros que existen en donde se aprecian balaceras en este complejo sector. Un hecho que se replica en muchos lugares del país y en donde lamentablemente menores deben crecer entre balas y casquillos. Hoy aparecieron nuevas denuncias en contra de una productora de matrimonios. Las acusaciones apuntan a un famoso banquetero de Concepción. Las fiestas fueron canceladas y los afectados dicen que el responsable desapareció de la noche a la mañana. Esta historia tuvo final feliz, pero estuvo a muy poco de ni siquiera poder contarse. Es que Marisol dice fue engañada por un banquetero que produciría casi la totalidad de la fiesta de su matrimonio. Comidas, bebidas, DJ, maquillaje, show de luces. Sin embargo, nada de eso ocurrió y este fue el motivo que le dieron. Me dice, yo hablo con la novia Marisol González, la del día 29 de enero, sí, con ella me dice, lo que pasa es que Alfredo está desaparecido. Yo le digo, pero ¿y qué pasa con el tema de los matrimonios? No se van a retomar hasta que no tengamos noticias de Alfredo. Marisol contactó a Alfredo Melio en agosto del 2021. Llegó a él por Facebook, le pareció un profesional confiable y cotizó sus servicios para una celebración que contemplaba la presencia de 100 invitados. Marisol y Alfredo incluso se juntaron en el lugar de la fiesta para ver los detalles. Él llegó, vio el sector y quedamos de acuerdo en firmar el contrato como una semana después. Nos encontramos en Concepción, en la notaría, y firmamos el contrato y yo le pagué un abono de 700.000 y fracción. Pero no hubo banquete, ni fiesta, ni luces, ni nada, porque familiares de Alfredo, el banquetero, informaron en diciembre del año pasado sobre su desaparición. No solo alertaron a su clientela, también pidieron ayuda a medios de comunicación que difundieron la noticia. Para sorpresa de todos, Alfredo apareció días después.
Alfredo apareció pues, entre el 19 y 20 de diciembre más o menos. Y le pregunto yo a él qué va a pasar con el tema del dinero, porque yo ya había contratado otra banquetería. Me dice que él por el momento no estaba en condiciones de retomar los matrimonios. Y al momento todo sigue igual. Marisol debió contratar los servicios de otra empresa y su matrimonio se concretó felizmente. Muchas felicidades, fuerte el aplauso para la novia, eso, fuerte el aplauso para este día especial. Pero no fue la suerte que corrieron otras parejas. Hace pocas semanas mostramos varias denuncias de novias afectadas por engaños de la empresa de eventos Imperio Producciones. Y te estoy llamando porque tengo una mala noticia. Tu matrimonio se cancela, me dijo. Te molesto, mira, soy periodista de Chilevisión Noticias. Estamos intentando ubicar la parcela que trabaja con Imperio Producciones. Esfuerzo, dedicación, expectativas que desaparecen. Entonces yo encuentro que no es justo. A nosotros nos costó poder realizar el matrimonio, lograr juntar las lucas para que ellos vengan y nos arruinen. Dejaron de responder los teléfonos, dejaron de entregar explicaciones, por lo que ahora los afectados estudian tomar acciones legales. Marisol no quiere que se repita esta historia y dice, no se quedará de brazos cruzados, exige su plata y una explicación. En Concepción encontramos a Alfredo, quien con la condición de ocultar su rostro accedió a darnos una entrevista. Sí, es complicado a veces contestar o dar una respuesta que no la tengo. Para mí es súper incómodo de no tener una respuesta, de decirle sí, mañana te pago. Entonces también un poco vergonzoso por mi parte también. Señala que su desaparición fue denunciada en la PDI y que además pasa por problemas de salud mental. Eso sí, se compromete a resolver las deudas que hoy acumula. Yo cité a los novios para conversar, para dar la cara y enfrentarme a ellos y decirle que estamos en condiciones de poder hacer el matrimonio. Y hay muchos novios que se quedaron como muchos que no se quedaron. Y eso es súper comprensible. Lamentablemente les dije que también que le iba a pagar. Marisol sigue esperando su palabra y Alfredo insiste en justificar su ausencia e incumplimientos en los problemas de salud mental que asegura padece. No obstante, expresa su voluntad de reparar de alguna manera el daño que causó a parejas que le confiaron a él el día más importante de sus vidas. Capturar a delincuentes con órdenes de detención pendiente es la labor de un grupo de operaciones especiales de carabineros con los que estuvo uno de nuestros equipos. Recorrieron la comuna de La Pintana, donde el robo de vehículos y la participación de menores de edad en delitos violentos se ha transformado en una constante. El informe es de Raúl Poblete y Abelino Martínez. Es otro día más con el personal de la 41 comisaría, en detalle con la CIP, ¿no es cierto? Hay un vehículo que se está dando a la fuga. Ya chocó un auto, acaba de chocar un vehículo, sigue dándose a la fuga, ahí está el vehículo chocado, sigue a la fuga. Esta persecución con el choque a un vehículo particular que nada tenía que ver en el procedimiento concluye al interior de uno de los departamentos de este bloque ubicado en una de las poblaciones de La Pintana. Quienes huían intentaron refugiarse en la casa de supuestos familiares. El arriesgado comportamiento de quienes conducían este auto robado se explica porque se trata de adolescentes. Saben que de ser condenados la pena será menor y de hecho estos jóvenes se encontraban en libertad y manejando un auto robado cuando por orden judicial debían permanecer bajo custodia. Situaciones como esta y más nos encontramos durante un patrullaje con la sección de investigaciones policiales de La Pintana. ¿De quién es la moto? ¿De quién es la moto? ¿Pero la robaste o la compraste? ¿Ah? La compré, sí. ¿Por qué dice que roba la moto? No tiene encargo, señora. ¿Cómo va a tener encargo? Nos acaba de chocar un vehículo, ya está en persecución con ellos, nos acaba de chocar el vehículo de nosotros por darse a la fuga. Tras chocar uno de los vehículos fiscalizadores, estos sujetos se dieron a la fuga. Uno de ellos fue literalmente lanzado del automóvil por sus acompañantes, quienes tras esto logran escapar de carabineros. ¿Fue atrapado?
¿Por qué saltaste del auto? ¿Te botaron? ¿Por qué no? Porque yo me tiré para abajo, si yo no tenía nada que ver, pues. Se andaban comprando si compraron 10 lucas nada más. ¿Y por eso arrancan? Jefe, ¿Chocan? Oiga, delante del señor se lo digo, de verdad ¿No que no. andabas con armamento? Con nada, jefe. ¿Tú tienes antecedentes? Sí, pero ¿Por qué? por un robo con intimidación, pero cualquier año te lo tengo firmándolo. En esta oportunidad, la orden de los patrulleros era fiscalizar vehículos que no portaran su placa patente o en los que sus ocupantes se comportaran de manera sospechosa. Llama la atención la cantidad de menores de edad que fueron sorprendidos conduciendo distintos tipos de vehículos sin la supervisión de un adulto. La mayoría de los fiscalizados durante este patrullaje cazadelincuentes en La Pintana no portaban su cédula de identidad, de las licencias de conducir o los documentos de los automóviles, ni rastro. Cuando saben que tienen órdenes vigentes de detención, no dudan en reconocer su autoría en varios delitos. ¿Puedo bajar? ¿Esto a qué se refiere? El problema que tuvo el vehículo hace un ¿Pero par de por qué meses. tiene ese daño? Porque no lo hemos cambiado el... ¿Pero a raíz de qué es lo que tiene ese daño? De unos impactos que sufrió el vehículo, señor. ¿Impactos de? De balas. ¿De balas? Sí. Está en reparación, por eso está así el vehículo. ¿Usted estaba detenido? Sí. ¿Cuántas veces? Hartas veces. ¿Por qué delito? Por robo. Por robo. Sí. Caballero, mantiene dos órdenes vigentes, así que a contar de este momento se encuentra detenido ya. Va a ser trasladado a la 41 comisaría de La Pintana, ¿ya? ¿Dos órdenes vigentes? Sí, tiene dos órdenes vigentes. ¿Antecedentes policiales cuáles? Robo con intimidación, robo con violencia. Usted tiene una orden vigente del año 24 de enero del 2022. Ahí está, por conducir a este tribunal por el delito de falsificación de uso malicioso de documentos privados. ¿Nos puede acompañar? ¿Estamos? Me cago, yo una vez, yo este auto lo trabajaba en Nube y en Didi. ¿Y esa causa por qué lo que es? Y yo tomé un pasajero y me hizo cambiar un cheque. ¿Ha estado detenido? Sí. ¿Por? Representación de vehículo robado. Sí. Delito de desorden público, hurto, resolución. El último fue el robo de vehículo. En 2017. ¿Y qué vehículo? ¿Para qué le voy a mentirle? Yo ando metido en cosas. Pero de que ya me haya robado un vehículo no creo que sea de ser una de estas maneras. Yo ando metido en cosas, soy ilegal. Tengo 32 años, esta es mi casa, este es mi auto. ¿Para qué le voy a mentirle? Si no somos cabros chicos, no somos peluzones. Pero un robo de vehículo yo no. Yo he viajado, he hecho hartas cosas en mi vida, pero un robo de vehículo no. Sí, tengo mi pasaporte ahí, está todo ahí. Durante las fiscalizaciones a automóviles y motocicletas realizados por carabineros es común constatar el microtráfico de drogas. En este caso, un motorista al ver la presencia de los vehículos policiales se refugió al interior de un local en el que sus dueños asustados indicaron no conocerlo. Ahora personal de la CIP acaba de ingresar a este domicilio. Tiran al suelo. El bolso tiene la... Ya. Vamos a revisar el bolso. El personal de la CIP acaba de... Claro, aquí tenemos gran cantidad de droga, dinero en efectivo, ¿no es cierto? Marihuana prensada tipo creepy. La cantidad de dinero, claro, ahí está todo el dinero. Mira, ¿por qué entraste a la casa? Para liberar. ¿Ah? Para liberar. ¿Tienes harta cantidad de droga dentro? Sí. ¿Sí? ¿Antecedentes policiales? Puro robo, homicidio y robo. ¿Homicidio? ¿Cuál fue su homicidio? En el 99, menor. Ya. Gracias a la confianza que depositan los vecinos de la comuna de La Pintana, Carabineros de la 41 Comisaría de La Pintana focaliza el delito, logrando en muchas ocasiones ver vehículos que ingresan con sus placas patentes cambiadas, que mantienen en cargo por robo vigente. Otros son sorprendidos en plena vía pública, entregan las más increíbles excusas para evitar ser detenidos por narcotráfico. ¿Botón aluminio? ¿A qué te dedicas? Yo, ¿no? ¿A qué te dedicas? Con beneficio. ¿Ah? Yo ando con beneficio. ¿Has estado detenido? Yo sí. ¿Por qué causa? Por homicidio y porte. ¿Homicidio? ¿A quién mataste? A un loquito allá en el 30. ¿Y por qué lo mataste? Que tenía problemas conmigo. Pues si yo fumo marihuana. ¿Y tanto? Sí, si es para consumo. Durante el patrullaje nos encontramos en más de una oportunidad con los mismos individuos, pero manejando diferentes vehículos, todos ellos de lujo. ¿Dónde es tu amigo? ¿Dónde es tú? Bonito el auto. ¿Es tuyo de tu papá? No, es mío. Es tuyo. Este amigo me paró en la Audi ayer, ¿se acuerda ahí? Al lado allá atrásito. Sí. ¿Se acuerda? Ah, usted estaba. ¿Y ahora cambiaste el auto? No, pues si este es el mío o el otro el del. Era mío, la camioneta. Oye, es que le va demasiado bien a ustedes dos. ¿Ah? ¿Cómo lo hacen? Es sacar la feria. Tengo patente, yo le dije a usted ayer, yo tengo patente, todo. Claro, porque para comprar esta tenés que tener a 5 lucas el kilo de limón. No. Sí. No,
Oiga. Otros que también se movilizan en lujosos automóviles cuando logran comprobar frente a carabineros que no poseen antecedentes ni causas pendientes, se alejan contentos y advirtiendo que a veces las apariencias engañan. Tengo la licencia. Está entero sellado. Sí, oye, los dientes. Sellaron perfecto. Igual tengo que ir a darle una retocadita. Pero muéstraselo a la cámara los dientes, pues mira. Ahí están, miren. Mira. Como todo artista. Sí. Está bien. Que cuidarse, ¿no? Eso. Que aquí me ven, les molesta que viva. Carabineros se encuentra con todo tipo de personajes durante estos controles y fiscalizaciones. Algunos intentan ser simpáticos tras ser sorprendidos, pero la mayoría se comporta de manera violenta, recordándonos que se trata de peligrosos delincuentes dispuestos a todo con tal de evadir la acción de la justicia y seguir en las calles delinquiendo. Bueno, terminan las noticias, pero los invitamos a seguir en Chilevisión con un nuevo capítulo de Doctor Milagro. Claro, y en CNN Chile viene Futuro 360. Que lo disfruten y que tengan buenas noches. Muy buenas noches.